Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando en este webinar acerca de una introducción a microexpresiones faciales. Les damos la más cordial bienvenida de parte de Door Training y el Center for Body Language. El Center for Body Language es una institución que comenzó en Bélgica y está propuesta y manejada por Patrick y Kasia Wesowski, que son los líderes que están pues revolucionando todo este tema de microexpresiones para negocios alrededor del mundo. Y tenemos la dicha pues de poder representarlos y habernos certificado con ellos para toda esta temática. Así que vamos a comenzar ya los detalles para que todos pues entendamos un poco más acerca del tema. Vamos a hablar un poquito de historia ahora. Todo este tema de las microexpresiones faciales comienza con Charles Darwin hace más de 150 años. Él es el primero que ofrece las primeras interrogantes acerca de que los animales y los humanos tenían ciertas expresiones que se parecían y significaban algo. Y en los años 1960, los doctores Haggard e Isaacs, ellos descubren que realmente sí hay una correlación entre la expresión facial y ciertas emociones que se generan dentro de nuestro cerebro. Más que todo en la parte del cerebro límbica, el cerebro interno del ser humano. Después de esta situación, los doctores Paul Ekman, David Matsumoto y Wallace Friesen comienzan a investigar esto mucho más y crean toda una metodología, ya que se dan cuenta con mucha más claridad de cómo opera el cerebro y las expresiones faciales. Y ahí comienza toda esta temática. ¿Qué pasa? También en el año 1971, el doctor Mehrabian propone una regla que se ha terminado llamando la regla Mehrabian, en donde dice que las palabras, o sea, la expresión verbal, representa el 7% de nuestra comunicación. Y el lenguaje corporal, el 55%, y el tono de volumen, la parte vocal, 38%. Y esto él lo hace principalmente refiriéndose pues a la expresión de emociones y actitudes. Esa regla ha sido pues ya adoptada y en general se conoce y se aplica en muchos campos. Y esto es una de las partes más importantes porque cuando estamos nosotros conversando, realmente si no vemos a las personas, estaríamos perdiendo gran parte de la comunicación. Imagínense, perderíamos cerca del 80% de la comunicación. Nosotros en el Center for Body Language tenemos varias motivaciones para entender el tema del lenguaje corporal y las microexpresiones faciales. Una de las motivaciones, número uno, es en nuestra sociedad y negocios estamos viviendo una epidemia de mentiras y engaños. En el trabajo, en las relaciones. Es importante notar que cuando hablamos de mentiras, queremos enfatizar aquellas que son deliberadas, con intenciones diferentes a lo que la persona puede estar esperando. Esa es la parte más importante que nosotros queremos enfatizar. La motivación número 2 es que si reconocemos mejor las emociones de las otras personas, tendremos relaciones más verdaderas, fundamentadas en la verdad y ética. Es decir, al reconocer mejor las emociones de los demás y también las nuestras, tendremos la habilidad de relacionarnos mejor y tomar rutas de comunicación que apoyen el crecimiento de buenas relaciones. La siguiente motivación es que así, a través de esta metodología y este conocimiento podemos ser más efectivos en nuestros esfuerzos de negociación, de ventas, de reclutamiento y de relaciones interpersonales en general. En nuestro trabajo diario podemos ser más efectivos, ya sea en cualquier disciplina que estemos desempeñándonos, ya que tenemos relaciones con las otras personas. Estos puntos son muy importantes porque si podemos detectar mejor la emoción que puede tener nuestro interlocutor, podremos aumentar nuestras ventas, reducir costos, contratar a la persona correcta. Posiblemente no hemos calculado el costo que genera la pérdida de una transacción comercial o una mala contratación. Los costos son altísimos. Las microexpresiones y la lectura del lenguaje corporal son herramientas modernas, fundamentadas en investigaciones de más de 50 años que nos permitirán ser mejores gerentes, mejores líderes. Vamos a dar algunos hechos. Los hechos son increíbles. En una entrevista, a través de muchas investigaciones, se ha visto que una persona promedio miente 3 veces en una entrevista de 10 minutos. Esto es lamentable.
El 37% de los adultos piensa que está bien mentir acerca de la edad. El 42% de los adultos piensa que está bien mentir. El 98% de los adolescentes le mienten a sus padres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que solo el 54% de las mentiras son detectadas. Es casi como tirar una moneda al aire. Por ejemplo, tal vez en una situación social no queremos decir nuestra edad y esto es aceptable en nuestra sociedad. Sin embargo, este mismo hecho tiene una connotación muy diferente si lo hacemos en una entrevista de trabajo o al aplicar una póliza de seguro o una negociación. Entonces ya la situación de mentiras comienza a ser mucho más relevante de lo que nosotros típicamente estamos esperando, unas pequeñitas mentiras. Si nosotros pues vemos las expresiones y entendemos, vamos a saber exactamente por dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos a una negociación y a una relación. Aquí estamos viendo algunos políticos. Bueno, los políticos en general son una buena fuente de inspiración para todo este tema de las expresiones faciales y el lenguaje corporal, porque típicamente están muy expuestos por los medios, por la prensa, y son ellos los que muchas veces prometen cosas y no las cumplen, ¿no? Y si nos remontamos al doctor Mehrabian, y si escuchamos solamente el 7% de lo que ellos dicen, es decir, si escuchamos lo que ellos dicen, lo que dicen es realmente el 7%, pero debemos verlos en su totalidad para entender si lo que están diciendo tiene congruencia con lo que realmente están pensando y quieren realmente hacer. Igualmente pasa con los actores. El caso de los actores es bien interesante. Los mejores actores son aquellos que conocen las técnicas de microexpresiones faciales, las aplican en su actuación y a través de muchas otras metodologías, ellos realmente pueden representar mejor el sentimiento, la emoción de un personaje, del personaje de su libreto. Esto es fundamental para que todo actor realmente pueda comunicar el mensaje que el libreto le indica. Por ejemplo, en algunas veces vemos fotos como las que tenemos en pantalla y vemos a un señor a la izquierda pues medio llorando. Yo les haría la pregunta, ¿realmente tiene una expresión en la que él dice que realmente su emoción es que está triste, está llorando? Y si les pregunto ahora, ¿cuál es la emoción del caballero que está a la derecha? Que está mirando así. ¿Qué podemos deducir? Bueno, son temas que vamos a estar aprendiendo en todo el tema de microexpresiones faciales. Antes de meternos directamente, yo quisiera hablar un poquito de la fisiología de las emociones. La expresión, la manifestación de una emoción se hace a través de nuestro cuerpo. El sistema límbico profundo, o el cerebro interno, el cerebro reptil o la amígdala cerebral, se encarga de expresar los instintos básicos de supervivencia. Es la que manda los estímulos hacia el cuerpo. Entonces, las emociones, que son reacciones fisiológicas, salen y surgen de un modo muy repentino y parecen difíciles de controlar. Como son difíciles de controlar, surgen y nosotros podemos estar conscientes y entrenados para detectar aquellas emociones que en muchos casos no podríamos de otra forma ver. Por ejemplo, vemos los músculos de la cara y cada músculo, cada juego de músculos, grupo de músculos está relacionado a cada una de las emociones que las personas sienten. Entonces, de esa forma, las emociones que sentimos van a ser reflejadas. Si es angustia, va a ser de una forma, si es ira, es otra, si es disgusto, es otra. Entonces, los músculos que se mueven son completamente diferentes. Ahora, se deben estar preguntando, ¿qué son las microexpresiones? Bueno, vamos al grano. Microexpresiones son movimientos involuntarios de músculos faciales que duran menos de medio segundo. Inclusive hay investigadores que dicen que son movimientos involuntarios que duran menos de un cuarto de segundo. Entonces, hay cosas que hay que estar muy, muy atentos y realmente ver cómo la persona cambia y mueve ciertos juegos de músculos para nosotros entenderlas. Número 2, son señales de emociones y son confiables en detectar mentiras o engaños. Esto es muy importante, que a través de ellas nosotros podemos detectar la congruencia, la veracidad de lo que la persona puede estar sintiendo en un momento dado. Ahora, ¿qué emociones universales conocemos? A ver si cada uno hace un recuento personal de cuál emoción conoce que sea universal.
Bueno, hay 7 emociones universales. ¿Por qué decimos que son universales? Porque se ha comprobado que son independientes de la cultura, edad, y se cree que nacemos con ellas. Eso es lo que nos dicen todas las investigaciones. De hecho, las investigaciones han mostrado que personas que han nacido no videntes experimentan las mismas expresiones que los videntes. Es una muestra clara de que no son expresiones aprendidas o copiadas de la infancia. Hoy solo tendremos tiempo para cubrir las 3 primeras, y en un próximo webinar podemos cubrir otras adicionales. Las 7 emociones universales que conocemos son alegría, desprecio, disgusto o asco, ira, miedo, sorpresa y tristeza. Hoy vamos a ver alegría, desprecio, disgusto o asco. Esas son las 3 en las cuales nos concentraremos. Hay otras que son más avanzadas y otras tienen otras metodologías de detectar, pero son algunas que le llamamos la versión ampliada de Ekman, que son diversión, vergüenza, excitación, orgullo, alivio, satisfacción, etc. Y de esas no las tocaremos el día de hoy. Si vemos en pantalla esa imagen, yo les pregunto, bueno, ¿qué expresiones está haciendo esa persona? Yo me imagino que algunos de ustedes ya de salida reconocieron varias. Sin embargo, ¿qué pasa si esa misma expresión sucede en una conversación muy sincera o aparentemente sincera y esa expresión dura menos de medio segundo? ¿Somos capaces de detectarla? Posiblemente sí, posiblemente no. Por ejemplo, aquí, ¿qué emoción puede ser esa? O esta. O esta otra. Esa es fácil. Yo estoy seguro que todos han identificado eso. ¿Y esta qué tal? Cuando alguien nos mira así, ¿qué creemos que nos está diciendo? ¡Wow! ¡Qué asombro! ¡Uf! Yo no estaría muy cómodo con una persona así que de repente me mire de esa forma, ¿verdad? Estas son expresiones que hasta los bebés la tienen. Podemos observar, muchos de los bebés tienen el mismo tipo de expresión que la foto de la señora que acabamos de poner. Ahora, hay algo que que debemos tener en mente, que es la diferencia con señales conversacionales. Hay personas que naturalmente tienen ciertas señales o gestos cuando están conversando. Esos no son microexpresiones. Una microexpresión debe ser diferenciada de una señal conversacional, es decir, las señales típicas que hacemos cuando conversamos y que son propias de cada uno, esas son señales conversacionales, tics nerviosos, etc. Debemos aprender para esto cuál es la típica expresión neutra de una persona. Para entender una microexpresión debemos comprender que las personas, todos tenemos una expresión lo más neutra posible. Y en base a eso nosotros podemos determinar qué expresión estamos o qué sentimiento estamos sintiendo. Hay personas que naturalmente tienen los músculos configurados, que pareciera algunos que estarán siempre sonriendo, pero no es así. Ellos no, inclusive cuando tal vez están disgustados, pueden estar sonriendo, pero quiere decir que su neutro es ese. Otros que pueden tener, dar la impresión que tienen algo de ira, pero ese es su neutro. Entonces nosotros tenemos que partir a raíz de lo que llamamos el neutro. Vamos ahora a ver la expresión número 1, que es felicidad. En el Center for Body Language nosotros analizamos para los negocios aproximadamente 26 microexpresiones que son muy útiles para negocios en general. Hoy vamos a ver aproximadamente 4 o 5 microexpresiones. Las otras obviamente no tendremos el tiempo para verlas hoy, pero en otro webinar con mucho gusto vamos a ir avanzando en esta temática. La emoción número 1, felicidad. En la felicidad, nótese que las comisuras de los ambos lados de los labios se elevan de manera simétrica. Es importante la palabra simetría. Entonces se van elevando de manera simétrica y así nosotros podemos entender si la persona de repente, estamos hablando de algo, hizo un pequeño gesto. Yo voy a estar cambiando
pantalla, la imagen que tiene en su pantalla, entre el neutro y la microexpresión, y después les voy a poner un video corto de qué puede estar sucediendo para que ustedes puedan pues captarlo de una mejor forma. Vamos a ver ahora el neutro de esta persona. Se dan cuenta inmediatamente el neutro versus la expresión de felicidad. De repente imagínense que esta situación se da en menos de medio segundo. Tal vez una persona que uno le ha presentado una buena propuesta y entonces tal vez dice algo, déjenme analizarla, pero uno le ve esa pequeña sonrisa de que dura medio segundo, uno puede sentirse más cómodo que tal vez su propuesta está siendo aceptada de forma positiva. Miren un poquito versus el neutro. Aquí queremos hacer énfasis en algo también. La sonrisa real. La sonrisa real no es una microexpresión, que valga la pena decirlo. La sonrisa real es una macroexpresión. Sin embargo, aquí nos gusta mucho comentarla porque hay la típica sonrisa de cortesía y que se diferencia mucho de una sonrisa real. Una sonrisa que representa una felicidad real para la persona. Miren versus el neutro. Es mucho más dramática. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos identificar una sonrisa real versus una sonrisa de cortesía? Bueno, muy sencillo. La sonrisa verdadera, además de elevar la comisura de los labios, tiene una característica muy importante. Es que el músculo orbicularis oculi se tensa, es decir, ese es el músculo que tenemos alrededor de nuestros ojos. Y entonces se estira de tal forma que nuestros ojos se achinan un poco. Entonces, cuando una persona realmente siente que tiene una real felicidad y se está sonriendo genuinamente, tiende a tener ese músculo estirado y así pues refleja mucho más esa expresión. De lo contrario puede ser otro tipo de sonrisa. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen cómo es el músculo orbicular y vemos pues que se tensa. De hecho, algunos emoticones que en nuestra parte occidental refleja que cuando el emoticón se está riendo, lo refleja en los labios. En otras culturas como la japonesa, lo refleja más en los ojos. Si yo le hago una pregunta ahora, ¿cuál de estas dos fotos la persona se está realmente sonriendo genuinamente? ¿Qué dirían ustedes? A ver, mírenos bien. ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bueno, si mencionaron que el de la derecha está en lo correcto. El de la izquierda tiene una sonrisa más de cortesía. Si les hago una pregunta ahora, de estas dos personas, ¿quién se está sonriendo genuinamente? Bueno, si dijeron que es el caballero realmente, si se dan cuenta, acuérdense la regla, tiene que estar sonriendo. Miren la comisura de los labios, cómo se tensa, y también el músculo orbicularis oculi está tenso también, y los ojos parecen más achinados. Y también salen más las patas de gallina alrededor del extremo de los ojos. En el caso de la dama tiene los labios como habíamos comentado, sin embargo, el músculo orbicularis oculi de ella no está tenso, está bastante relajado, y en ese caso, obviamente, tenemos que concluir que la sonrisa de ella es una sonrisa de cortesía. Los científicos han determinado muchos tipos de sonrisa, pero la más genuina es la que se llama la sonrisa Duchenne, que fue identificada por el doctor Duchenne y es la que les acabamos de comentar. Es la sonrisa que no solamente es con los labios, sino también con los ojos.
Hay otro tipo de sonrisa, pero hoy nos concentraremos más que todo en la de cortesía y la de sincera. Pero hay, bueno, la sincera, la amortiguada, falsa, burlona, desdeñosa, temerosa, sonrisa triste, en fin. Tenemos que aprender a identificar esto porque así podemos tener una mejor relación con las personas y realmente al entender sus emociones podemos entonces establecer mejores vínculos y mejores relaciones. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿La persona que trafica con diamantes va a sonreír más o menos al guardia de seguridad? Bueno, un estudio que se dio en las oficinas de aduanas de Australia en 1986 concluyó que la persona que está mintiendo sonríe menos o nada, independientemente de la cultura. Y esto es un caso muy evidente porque así nosotros comenzamos a hacer perfiles de comportamiento de las personas. Cuando no sonríes, los clientes piensan que tienes algo que esconder. Es decir, si típicamente algún policía te puede parar en la calle para ponerte un ticket de velocidad y eres inocente, lo más seguro es que vas a sonreír y vas a estar un poco nervioso, una sonrisa nerviosa. Sin embargo, de lo contrario, vas a estar un poco más serio porque reconoces pues que has infringido la ley. Otro tema también importante es que los movimientos corporales están muy tensos, de la cintura hacia arriba, cuando estamos mintiendo, típicamente nos ponemos muy rígidos cuando se está mintiendo. Vamos a ver ahora unos videos de microexpresiones, así que voy a cambiar de esta presentación a mi computadora directamente. ¿Ya lo están viendo? Ok. Estamos viendo pues la parte de Microexpressions Training Videos del Center for Body Language de Patrick y Kasia Wesowski. Vamos a entrar ahora a la menú de entrenamiento. Un segundito. Aquí están. Ok, vamos a ver. Felicidad. Van a ver cómo se mueve una microexpresión. Lo voy a poner lento y después lo voy a poner en velocidad normal. Esta es una aplicación que tenemos directamente nosotros vía web. La tenemos de tal forma que cuando estamos con las personas que están aprendiendo esto, puedan practicar. No solamente pueden practicar, sino que les ponemos pruebas y vamos creando pues una base de datos de qué tanto estás generando desde el punto de vista de aprendizaje. Entonces vamos monitoreando el porcentaje de aprendizaje y mejora que tiene cada persona. Vamos a ver ahora la parte de felicidad. Ok, fíjense que la comisura de los labios aquí como se tensa un poquito. Y esto es lo más importante en esta expresión. Miren la comisura esta de los labios. Aquí es donde pasa. Entonces uno puede estar hablando con una persona y de repente se tensa esta parte. Aquí es el músculo cigomático. Y esto es muy importante de determinar cuando estamos hablando pues una persona que está en este momento sintiendo una emoción de felicidad. Si vamos a la siguiente parte, que para ver la sonrisa real, la vamos a ver en breves momentos, en donde ya podemos ver no solamente la parte de la cara, de los labios, sino también los ojos. Fíjense aquí los ojos, el músculo orbicularis oculi, como se tensa. Estamos viendo cómo se tensa. Y aquí los labios cómo actúan. Esto es una sonrisa real. La sonrisa de otra forma, que por ejemplo, que la que nos dan los restaurantes, en las aerolíneas, que no tiene el músculo orbicularis oculi tenso de esa forma, es más bien, le llamamos una sonrisa de cortesía. De hecho, en algunos autores la llaman Pan American Smile, porque hace muchos años había una aerolínea
que se llamaba Pan American, y entonces fue la primera que les enseñó a todo su personal a sonreír de cortesía, y obviamente lo hacían muy bien. Sin embargo, no era una sonrisa genuina. Entonces ya podemos ver nuevamente la presentación y continuamos. Pues ya hemos aprendido a ver todo el tema de felicidad, que es pues una de las microexpresiones más sencillas que hay, y es la que siempre nos gusta comenzar con ella porque se entiende fácilmente. Sin embargo, le introducimos la sonrisa verdadera versus la sonrisa de cortesía, porque es un temita que muchas veces no captamos en nuestro medio social. La emoción número 2 es la de desprecio. Esta es una de las emociones más importantes de detectar, especialmente si estamos en temas de negociación, si estamos en temas de comerciales y temas personales también. La emoción número 2 es desprecio. Por ejemplo, ¿cómo sería una persona con una emoción de desprecio? Bueno, vamos a ver algunas fotos. Bueno, este señor creo que lo conocen bastante alrededor del mundo y es ampliamente conocido por su carácter un poco arrogante. Y entonces esa es una típica sonrisa, mirada y gesto de desprecio. Fíjense que hay algo muy interesante aquí. Este señor tiene la parte de los labios que está un poquito asimétrica. La microexpresión de desprecio es la única microexpresión asimétrica, es decir, ocurre de diferente forma en ambos lados de la cara. El resto de las microexpresiones ocurre de igual forma, el desprecio no. El desprecio es asimétrico, solo ocurre en un lado y por eso es más fácil determinarlo. Es la única microexpresión asimétrica. Por ejemplo, ahora vamos a ver con Patrick. Patrick, ahí vemos el gesto de desprecio y lo comparamos con el neutral para que ustedes puedan observar la diferencia. Cuando estamos en una negociación y vemos esto, bueno, eso es un indicativo de que algo no anda bien. ¿Se dan cuenta? También existe la sonrisa de desprecio. La sonrisa de desprecio es aquella en que la gente nos está sonriendo y creemos posiblemente que es una sonrisa de aprobación, pero como ya entendemos cuál es la sonrisa real, la sincera, y cuál es la de cortesía, vemos inmediatamente que el músculo orbicular isoculi alrededor de los ojos no está tenso, así que no es una sonrisa genuina. 2. Vemos que la sonrisa es asimétrica, es más de un lado que de otro. Y si en un momento dado la persona se la ingenia para ponerla de un lado simétrico con el otro, cuando regresa a su normal, a su neutro, van a ver que un lado siempre se queda más tenso. Y entonces se genera esa expresión. Por ejemplo, fíjense. Vamos a ver unas fotos ahora. ¿Vieron? Esas son típicas expresiones después de desprecio. Pasa con los políticos, pasa con mucha gente. Ahora, ¿qué puede significar el desprecio? El desprecio, pues, sentirse superior, puede haber un acuerdo falso. Cuando le ganas a alguien y estás contento, orgulloso, te gané. Y importante tomar en cuenta que es una expresión que puede aparecer tras mentir. Después que yo te he dicho una mentira, entonces puedo que yo refleje una microexpresión de desprecio. Vamos ahora a ver los videos de Patrick y Cassia para ver cómo es esto del desprecio en las microexpresiones de un video. Se dan cuenta cómo ligeramente se eleva un lado de los labios. Lo difícil de las microexpresiones es que hay que estar muy consciente de eso. Y uno aprende, esto es cuestión de práctica, todos podemos aprenderlo. Normalmente cuando nosotros damos estos talleres,
la gente, por lo menos nosotros le garantizamos que van a incrementar su habilidad un mínimo de 30%. Y con más práctica pueden llegar hasta un nivel de 80%. Obviamente si la persona se vuelve más experta puede llegar hasta más del 90%. Y esto es importante porque a través de estos, lo que nosotros llamamos grupos o clusters, nosotros entonces podemos entender mejor si la persona nos puede estar mintiendo o no. Vamos a ver entonces ahora, vimos el desprecio, ahora vamos a ver la sonrisa de desprecio. ¿Ven? Una sonrisa muy... Ahí podríamos creer que se están sonriendo favorablemente con nosotros y resulta ser que no es el caso. Esa es una sonrisa de desprecio. Puede aparecer después nos han dicho una mentira, puede ser una situación de un sentimiento de superioridad o que no nos ve o que nos ven a otro nivel. Es importante esta parte porque en negociaciones nosotros tenemos que estar muy claros si cuando estamos negociando esa es una microexpresión que estamos detectando de nuestra contraparte. Si es así, es propicio pues aclarar ciertas situaciones que se pueden estar dando. De lo contrario, ya tenemos que estar muy claros que estamos en una negociación en donde no nos están viendo como iguales y posiblemente no tengamos una situación pues ganar-ganar. La tercera emoción es el asco o disgusto. En esta emoción la podemos ver en pantalla. Importante, en algunos países asco, disgusto se confunde con ira, porque esto viene más del inglés, disgusto es disgust, entonces hay gente que cuando está en ira dice estoy disgustado, pero es un tema ya más bien de léxico. Entonces, esta microexpresión sucede, por ejemplo, cuando abrimos el refrigerador y tomamos un cartón de leche que ya está dañado, lo olemos y sentimos una repulsión, un asco. Entonces, esa expresión que sucede en nuestra nariz es lo que nosotros llamamos asco o disgusto. Por ejemplo, vemos a Patrick que ahí se arruga la nariz. Poquito más, poquito menos, dependiendo del nivel. Vamos ahora a compararlo con el neutro. Miren el neutro y miren cómo refleja el asco o disgusto. También el labio superior se puede elevar. ¿Qué puede significar el asco? Puede ser que uno está totalmente en desacuerdo, puede aparecer tras una mentira, el precio es alto, definitivamente si damos una propuesta a alguien y el precio es alto, puede parecer eso, o si estás en una entrevista laboral y te ofrecen cierto nivel de salario que tal vez consideras que está muy por debajo de lo que tú aspirabas, entonces posiblemente salga ese tipo de microexpresión. También puedes representar pues algo no fresco y también una advertencia, así como cuando los perros se ponen a ladrar y están así, bueno, es exactamente lo mismo. Vamos ahora a ver la microexpresión de asco, disgusto en los vídeos. Vamos a ver el disgusto o asco. Fíjense levemente cómo aquí lo hace. ¿Se dan cuenta que apenas se ve? O sea, esto es una microexpresión. El sentimiento está ahí. Lo que pasa es que posiblemente no sea evidente. Entonces las microexpresiones son sutiles. No van a ser perceptibles a todo el mundo.
Y por eso tenemos que aprender a reconocerlas. Miren bien. Son otro juego de músculos que se activa cuando tenemos la sensación, la emoción de asco. Vámonos a la siguiente. Asco así como aquí ya estamos más bien como algo perro rabioso, ¿no? Miren cómo lo hace Patrick. Vamos a ver ahora cómo lo ponemos estas microexpresiones en contexto. Las microexpresiones son como una coma en una frase. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Igualmente, pueden ser una señal de tránsito. Cuidado, ceda el paso, tome otra ruta. Miren, las microexpresiones revelan la verdadera opinión de lo que oyes. Por ejemplo, si una persona nos dice, me temo que no tenemos el presupuesto aún, que es una típica respuesta a una situación de ventas, ¿qué pasa si la persona, cuando me comienza a hablar de eso, pone una cara de tristeza y genera una microexpresión de tristeza? Me temo que no tenemos el presupuesto aún. Entonces, definitivamente me está diciendo algo que es verdad y le entristece el no tener presupuesto aún para posiblemente adquirir algún producto o servicio que le estamos ofreciendo. Sin embargo, si otra persona me dice, me temo que no tenemos el presupuesto aún, y cuando termina la frase pone una sonrisa de desprecio, posiblemente me está engañando. No es un tema de presupuesto, posiblemente no están deseando nuestra propuesta, pero no nos lo está diciendo directamente. Entonces, ¿ven la diferencia versus la anterior? La anterior era tristeza y se notaba algo más, una frase más sincera, y ahora vemos una frase pues que involucra algo de desprecio, y entonces ya sabemos lo que significa el desprecio. En una situación de ventas o negociación, tenemos que entonces abordar la persona para realmente ver si tenemos oportunidad de rescatar el negocio. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, alguien dice, mi antiguo jefe estaba contento con mi rendimiento en el trabajo. Y vamos a ver, ponerle microexpresiones ahora. Y entonces dice, mi antiguo jefe estaba contento con mi rendimiento en el trabajo, y al final pone una microexpresión de felicidad. En ese caso, con la microexpresión de felicidad, quiere decir que está todo en orden. En efecto, me siento emocionalmente positivo en cuanto a lo que acabo de decir. Sin embargo, si al final pongo una pequeña microexpresión de miedo, quiere decir que tal vez el tema del trabajo no era algo a lo cual yo le tenía cierta aprensión. Ese trabajo no me gustaba posiblemente. Entonces, si uno detecta eso, en una entrevista debe entonces ir más al detalle y solicitar más información acerca de ese tipo de trabajo. Otro puede ser, mi antiguo jefe estaba contento con mi rendimiento en el trabajo, y ahí tiene una microexpresión que es más bien de ira. Entonces quiere decir que posiblemente la relación de esa persona con su antiguo jefe no era del todo buena. Entonces no nos está diciendo la historia real. Aquí vemos la microexpresión de disgusto. Posiblemente había algún tema específico con su jefe que él no nos está revelando en ese momento. Igualmente, si la microexpresión sale al final, en este mismo caso, es asco, que es decir que el trabajo que tenía le daba algún tipo de disgusto o asco, o no le gustaba el punto. Si lo estamos contratando para un trabajo similar, entonces ya sabemos que no se va a sentir igual de cómodo en ese nuevo puesto. Veamos algunas aplicaciones. Las mentiras en las hojas de vida. Las encuestas indican que más del 66% de las personas mienten en sus hojas de vida. Eso es muy importante detectarlo. Y en entrevistas de trabajo, de acuerdo al Journal of Applied Social Psychology, el 81% de los participantes mintió en una entrevista de trabajo.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos realmente ser efectivos en negociaciones, en contrataciones, en ventas, etcétera, si no estamos conscientes de que para entender lo que la persona nos dice no solamente es escuchar sus palabras, sino ver el conjunto de su lenguaje corporal, sus palabras, su tono de voz, una serie de grupos de comunicación que nos van a orientar hacia si la persona está realmente o no en la dirección correcta, nos está haciendo verdadero. Entonces, ahora, por ejemplo, vemos aquí en un estudio que se hizo en una empresa, Nexus, en donde antes del training con microexpresiones, las personas en el test lograron tener 24 y 27%, y después del test lograron aumentar. Entonces, quiere decir que estas personas pudieron ser más efectivas en sus negociaciones. Por ejemplo, en BMW Roma, otro caso que de estudio, vimos que los vendedores de auto que tenían menos productividad, tenían menos conocimiento de el lenguaje corporal y las microexpresiones, y aquellos que tenían más productividad les iba mucho mejor en el reconocimiento de las microexpresiones. Y después que ellos se sometieron a esta capacitación, a estos talleres, aumentaron muchísimo más su conocimiento y sus ventas. En general vemos que tenemos y podemos nosotros irnos a mejores niveles de productividad conociendo las microexpresiones y todo el lenguaje corporal de las personas, porque así somos más efectivos cuando nos comunicamos. Les vamos a compartir ahora algunas preguntas que típicamente nos han hecho cuando estamos en este tipo de webinar. Y, por ejemplo, nos preguntan si es recomendable mantener una expresión neutral en las negociaciones. Nosotros, bueno, definitivamente cuando estás negociando, lo importante es mantener una expresión neutral dependiendo que estés negociando, pero lo más fundamental es partir de negociaciones ganar-ganar, partir con conceptos en donde tenemos que darnos cuenta de cómo estamos interactuando y si lo que estamos logrando va a beneficiar a ambas partes. Claro que nosotros tenemos que ver cómo sacamos mejor provecho, y este tipo de formación de conocimiento nos ayuda a detectar si la otra persona realmente también está en la misma disposición de nosotros de lograr acuerdos ganar-ganar. Otra pregunta que nos han hecho es si la sonrisa de desprecio puede estar ligada a una sonrisa tímida. Lo digo por énfasis de que los labios están de un lado de la cara más que otro. Bueno, esta es una pregunta bien interesante, porque la sonrisa de desprecio es la sonrisa de desprecio, es la emoción que se siente dentro, es esa. Puede ser camuflada con diferentes formas. Sin embargo, cuando yo tengo esa emoción de desprecio, esa es la emoción, ese es el sentimiento que tengo dentro de mí. A ver. ¿El lenguaje corporal de las personas expresan más en las expresiones de su cara o el resto del cuerpo? Bueno, recuerdan lo que habíamos hablado de Mehrabian, ¿no? El 55% de nuestra expresión está en la cara y el cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto? No solamente es la cara. Hay veces que cuando nosotros tratamos de controlar nuestra expresión a través de la cara, poner una cara de póker, como quien dice, por algún otro lado va a salir algún tipo de microexpresión, ya sea que nuestras manos van a temblar un poquito, vamos a estar jugando con los dedos, vamos a estar moviendo los pies, vamos a estar sudando, vamos a estar haciendo algo. Lo importante es detectar el conjunto de situaciones que nos pueda a nosotros indicar realmente qué está pensando, qué está sintiendo la otra persona. Esto es fundamental. Ok, les queremos dar las gracias por su participación en este taller introductorio de microexpresiones faciales. Ha sido para nosotros mucho placer poder introducirles a ustedes a este tema tan interesante y aplicable a nuestro día a día. Muchas gracias.